quería y quiere comunicar su corazón con sus hijos. Y yo estoy aquí para recordarte eso amablemente. Dios quiere hablarle a tu corazón, Dios quiere hablarle a tu vida, Dios quiere guiarte, Dios quiere que sepas, que conozca quién es Él, ¿no? Ese es el Dios del cristianismo, ese es el Dios de la palabra que nosotros leemos hoy. Y Él dice en el Salmo: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Qué belleza de palabra y de promesa. Salmo 32. Si usted está deseando conocer la voz de Dios, anote ese verso y recuérdaselo a usted mismo. Recuérdatelo a ti mismo cuando estés buscando dirección en tu vida. Él ha prometido guiarme, aconsejarme, hablarle a mi corazón. Y claro, en el caso de Samuel era urgente que alguien escuchara la voz de Dios. Un momento de oscuridad espiritual, un momento de crisis. La nación se está perdiendo, se está alejando de Dios, y Dios está buscando, este es el punto, Dios está buscando una persona que quiera atender su voluntad. Y los que estaban a cargo de las cosas de Dios en ese tabernáculo, en esa tienda que había en Silo, el pueblito, la aldea, esos hombres no buscaban a Dios, no querían conocer la voluntad de Dios, estaban simplemente cumpliendo rituales religiosos, pero no buscaban a Dios. Sin embargo, en medio de esta oscuridad de historia, Samuel, el pequeño, busca a Dios todas las noches. Se queda dormido cerca de donde estaba aquella arca. Y eso me dice a mí de alguna manera que buscaba conocer a Dios. Y cuando Dios necesitó encontrar a alguien que lo escuchara, encontró a Samuel. Dios quiere que nos encuentre a nosotros buscando su voz también. La otra cosa que quiero recordarle es que los hijos de Dios tenemos una habilidad que Dios nos dio para escuchar la voz de Él. Usted y yo podemos escuchar la voz del Señor, podemos escuchar su instrucción, y eso es importante. ¿Por qué? Porque esto no es una bendición para ciertos profetas y personas, esto es parte de tu vida cristiana. Si encontraste en Jesucristo perdón de pecados y eres una nueva persona en Él, tú tienes una habilidad espiritual para escuchar la voz de Dios. Jesús dice en el Nuevo Testamento: mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Sí? ¿Están conmigo? El tercer pensamiento a manera de introducción que te quiero poner es el siguiente: llegar al destino que Dios preparó para ti depende de que tú puedas escuchar y seguir la voz del Señor. Vuelvo a decir esto: llegar al destino que Dios preparó para ti como cristiano y como persona depende de que tú escuches y sigas la voz de tu Señor en tu vida a nivel muy personal. Puede ser fuerte decirlo así, pero tu vida depende de que sigas esa voz. Sí, literalmente la vida de nosotros depende de eso. Abraham salió de Ur de los Caldeos porque escuchó la voz de Dios que le decía que Dios tenía una tierra para él y para su pueblo, y que iba a ser padre de una multitud, y no solamente de Israel, iba a ser padre de todos aquellos que creyeran en el Señor. Y porque creyó y siguió esa voz, a pesar de que por muchos años estuvo ahí en el desierto como nómada, y porque a pesar de todo, de esa espera tan larga, siguió buscando esa dirección de Dios en su vida, y la siguió cuando la recibió. Por eso hoy lo conocemos como el padre de la fe. Llegar al destino dependió de eso. Moisés es una persona que también descubre a Dios en una zarza, la voz fuerte de Dios llamándole a ser profeta para su pueblo, libertador para su pueblo. Y de ahí, a partir de ese momento, su vida cambia, porque ve la voz de Dios guiándolo, confrontando a Faraón en medio de plagas, atravesando el Mar Rojo, atravesando un desierto tremendo, hasta que llegó a la tierra prometida y le dio a Israel un descanso allí, porque escuchó la voz de Dios y siguió la dirección de Dios para su vida. No hubiera llegado a ese lugar si no hubiera sido que escuchaba y seguía la dirección de Dios para su vida. José, vendido por sus hermanos, de esclavo en Egipto, echando para atrás un poco la historia.
conoce la voz de Dios para su vida. Y esa voz lo guía para llegar a ser el segundo a bordo en ese imperio tremendo. Me voy a otro José en el Nuevo Testamento, para quien seguir la voz de Dios fue clave. José, el esposo de María, no hubiese podido recibir a María como esposa estando embarazada por el poder del Espíritu Santo, de no ser porque Dios le habla en sueños y él atiende a la voz de Dios que le dice: no temas en recibir a esta mujer. Y la recibe, se casa con ella. Es la voz de Dios también que le advierte: huye de esta tierra, huye de esta aldea Belén, porque el rey va a buscar matar a este niño. Y porque escuche bien esto, al escuchar la voz de Dios, José huye aquella noche de Belén y salva la vida de Jesús y de su madre por escuchar la voz de Dios. Y vive en Egipto por un tiempo. Y la voz de Dios vuelve a dirigirlo para decirle: los que procuraban al niño murieron, regresa otra vez. Y esa voz de Dios también le advierte a él y le dice: ten cuidado a dónde te vas a establecer. Y decide no ir a Belén, sino ir a Nazaret, sin saber él que al hacerlo va a criar a su hijo en Nazaret, y que lo van a llamar precisamente por el nombre de esa aldea. Lo van a criticar sin saber que una profecía se cumplía cuando él hizo caso, por precaución y por obediencia a Dios. ¿Qué estoy diciendo aquí? Tu vida depende de que oigas la voz de Dios y la sigas. Puedes salvar la vida, tu vida y la vida de tu familia, porque tú necesitas seguir la voz de Dios para llegar a tu destino. ¿Están aquí conmigo? Ahora, usted dirá: qué bonito para un pastor, qué bonito escuchar la voz de Dios, eso es muy bonito, que usted venga y nos la dé. No, Señor, eso se trata de que usted y yo tenemos una relación personal con Dios. Aquí no hay privilegiados, aquí no hay castas, aquí no hay nada de eso. Aquí somos todos hijos, hijas de Dios, y podemos escuchar la voz del Señor y seguir esa dirección de Dios. ¿Cómo oír la voz de Dios entonces? O más bien, quizás la pregunta que hay que hacerse es: ¿quiero realmente oír la voz de Dios? ¿Quieres oír realmente la voz de Dios? Si la respuesta es un sí, yo pregunto otra vez: ¿por qué nos cuesta tanto percibir la voz de Dios? Si fuera fácil para la gente escuchar la voz de Dios, no irían a pedir mucho consejo a ver qué hacen, si venden o no venden, si se casan o no se casan. Muchos incluso pues tal vez dejarían de orar para ver si se asocian con esta persona. En fin, ¿cuántos rollos y temas tendrás en tu vida hoy que son preguntas, están dentro de grandes signos de pregunta? ¿Qué debo estudiar? ¿A qué colegio debo ir? ¿Con quién puedo salir? ¿Cuáles son los amigos que me convienen? Yo no sé cuántas preguntas tú puedas tener que se resuelven en buena parte en esta pregunta: ¿quieres realmente caminar en la voluntad de Dios? Y para caminar en la voluntad de Dios, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Y vuelvo a la pregunta: ¿por qué entonces, si quiero, por qué me cuesta tanto escucharla? Quizás la respuesta es porque no estamos prestando suficiente atención, porque estamos demasiado preocupados, demasiado llenos de cosas, demasiado ocupados para escuchar de Dios. Quizás porque a veces, yo pienso también que a veces queremos escuchar la voz de Dios audible, como le pasó a Samuel, y sería muy fácil. ¿Usted se imagina? ¿Alguna vez le ha pasado a usted que cree que Dios le está llamando en algún momento? Como aquella chica la que tengo una familiar mía que cuando su hija era pequeña y oraba mucho, era una niña a la que le gustaba orar muchísimo, y su mamá percibió aquello. Y entonces un día que su hija le estaba diciendo: Jesús, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú, y ella se escondió detrás de alguna parte y la llamó por nombre en ese momento, y qué brinco pegó esa niña y se fue disparada a esconderse no sé dónde, temblando, pensando que Dios le estaba hablando. Qué corazón más tremendo, ¿no? Qué divertido. Yo nunca le hice eso a Victoria, hubiera sido bueno. A veces estamos muy distraídos, muy ocupados. ¿Qué está diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Que yo me doy cuenta que a veces Dios me está hablando. Hay momentos muy puntuales en que yo entiendo que Dios me ha estado hablando, pero yo no estaba prestando atención.
Yo estaba demasiado ocupado, muchos amigos, mucha cosa, mucho ministerio, aún mucho ministerio, y yo no tenía la capacidad de aquietar mi corazón para escuchar la voz de Dios. Pero cuando lo hice, me di cuenta, ha estado hablándome claro por mucho tiempo, pero yo no estaba escuchando, ¿no? ¿Y qué me diría usted si yo le dijera que quizás la voz de Dios le está hablando a usted hoy a través de circunstancias de la vida, o del consejo de un amigo que usted dijo, ese es su parecer, y al rato era la voz de Dios hablando a través de un amigo suyo? Que si la voz de Dios te estuviera hablando a través de las páginas de la Escritura, o quizás hablándote en el silencio de la noche. Muy a menudo Dios habla más en el silencio que cuando nosotros estamos hablando. Quizás todo lo que necesitamos para comenzar a percibirla es simplemente querer escuchar la voz de Dios. Que si lo que necesitas hoy es apagar las distracciones un poco, bajar el volumen del mundo para poder escucharla. ¿No se ha dado cuenta usted? Algunas personas dicen, ¿cómo se sentiría una persona que vivía en la Edad Media si pudieras traerla al mundo actual? ¿Cuál sería el impacto más grande que esa persona tendría? Y los estudiosos dicen, no soportaría el ruido en el que nosotros vivimos. Atendimos varios asuntos personales mientras estuvimos en Paraguay y más que nada en Colombia, en esta semana pasada. Y cuando yo fui a traer una comida, a comprar una comida para llevar a la casa, me di cuenta la clase de bulla que hay en la calle. Cada negocio tiene su música puesta a todo volumen. Yo decía, ¿cómo se puede conversar con tanta música? Y hay de todos los estilos, desde música americana hasta música latina, y ahí está uno tratando de comer algo y de conversar en medio de 4 estaciones distintas de música. Yo creo que tenían razón esas personas cuando decían, una persona en aquellas épocas no podría. Y lo otro, que no viene al caso, pero lo otro decían, y si a nosotros nos llevaran a la Edad Media, no soportaríamos el hedor de las calles. Es curioso pensar en eso, pero vuelvo a mi tema, el ruido. ¿Se ha dado cuenta usted cuántos de nosotros pasamos con ruido todo el día? Si no es usted hablando sin parar, es la música que usted pone en el auto, la que pone en el celular, yo no sé. Las noticias, apenas nos levantamos, etc. Siempre estamos tratando de escuchar algo. Yo me pregunto, quizás percibiríamos la voz de Dios si simplemente guardáramos silencio y nos aquietáramos para tratar de escuchar. Miren, el profeta Elías, ¿se acuerdan ustedes? Usado por Dios, predicó, no lloverá por 3 años y medio porque esta nación está apartada de Dios. No llovió. Después fue confrontado por el rey cuando le dijo, tú eres el culpable de todo esto. Elías le dice, no, es tu pecado, el pecado de tu nación. Ahora Dios va a hacer algo. Llama a los profetas falsos en el monte Carmelo, aquellos que estaban engañando a la gente. Les dice, vamos a hacer un altar a Dios, y aquel que haga descender fuego, ese es el Dios de Israel. Y después de orar, el fuego de Dios cae sobre el sacrificio. Elías juzga a 400 o más profetas falsos, corre delante de los carros del rey y le dice, apúrate porque va a llover otra vez, sube a una montaña, ora hasta que los nubarrones cubren otra vez Israel, y vuelve a llover después de 3 años y medio. El tipo es un as, el tipo es una cosa brutal, es un hombre de Dios, usado por Dios tremendamente. Finalmente la reina le dice, te voy a matar. Y el tipo se paniquea, como decimos en buen español, y huye hacia el desierto y se interna por ahí, se tira en el piso y dice, Señor, prefiero morir. Se duerme. Un ángel de Dios le habla y le dice, sube a la montaña que Dios tiene que hablar contigo. Cuando sube a la montaña, un terremoto tremendo sacude aquella montaña, un huracán tremendo que desgaja todos los arbustos y árboles, y un fuego tremendo que lo acaba todo, y al final un silbo apacible, y es tan penetrante y tan convincente aquel silbo apacible que hace que el profeta, después de ver huracanes y fuegos y incendios, se tire al piso y diga, esto es más fuerte que aquellas 3 cosas, es que Dios está en este lugar. Y la voz de Dios que le dice, ¿por qué estás metido en una cueva cuando yo todavía estoy trabajando en Israel?
Ay, Señor, que aquí que allá. Cierro el pico, porque tengo todavía 7,000 que no han doblado rodillas delante de Baal, y tú eres quien yo voy a usar para este nuevo capítulo en Israel. Y la voz de Dios le hizo entrar en paz y encontró su destino. ¿Qué necesitaba Elías? Primero apagar todo ese torrente de emociones y cosas y pensamientos. ¿Y por qué yo sirvo a Dios y me están castigando por servir a Dios? Yo lo que he hecho es el bien. ¿Y por qué esta vieja me quiere matar? Etcétera. ¿Dónde cosas? A veces yo me doy cuenta que a veces el ruido está más fuerte adentro de nosotros que afuera. ¿Le ha pasado? ¿Se ha dado cuenta usted? Usted está tan maraña de pensamientos y me siento así, me siento así. Las emociones quieren tomar control. Es una cosa tremenda. Y uno dice, yo quiero escuchar a Dios, pero no te tomas el tiempo de aquietar primero este ruido que hay adentro. Voy a hablar de eso en un minuto. Y lo segundo, bajar el volumen a lo demás para escuchar realmente la voz de Dios. Yo te aseguro que si lo haces, vas a encontrar esa dirección de Dios para tu vida, ¿no? Por eso el Señor dice en Isaías, en una invitación, es bellísima esta invitación, les recomiendo que la lea, el capítulo 55. Dice, inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma. ¿Alguien está escuchando esto? Dios te está diciendo, ¿quieres tener vida? Acércate e inclina el oído. Usted me ha escuchado hablar sobre esa experiencia, ¿no? Yo aprendí a manejar o conducir un auto y tuve mi primer auto después de los 33 años y no me pregunté por qué, porque esto no le importa, en realidad. Pero entonces yo pasé la mayor parte de mi vida andando en autobuses, como la mayoría de nosotros. Caminamos muchísimo, mucho. Por eso yo creo que uno mantenía su forma precisamente porque siempre había que andar en carreras para aquí y para allá. Y anduve en autobuses toda la vida. ¿Y qué va a ser autobuses con aire acondicionado? Las ventanas cerradas hasta arriba, lloviendo a cántaros afuera y el vaho adentro de 70 personas en el trópico. O sea, una cosa seria, ¿no? Y no se pueden abrir las ventanas porque están trabadas las ventanas. En algunos autobuses se podía. Un amigo mío que tengo en Costa Rica dice, mis hijos no conocen eso. Dice, mis hijos los llaman los hijos de condominio. Dice él en Costa Rica. ¿Por qué? Porque ellos viven de auto en auto y ellos no saben lo que es un taxi, ellos no saben lo que es un autobús, no saben lo que es andar en la acera haciendo mandados. Piensan que nacieron conectados al internet. Lo primero que preguntan en cualquier lugar es, ¿hay internet? O sea, eso es como, me falta ¿hay internet? O sea, hay una serie de ventajas y cosas con las que nacieron nuestros hijos. Gracias a Dios por eso. Yo tenía que andar, a uno se le gastaban los zapatos, eso era, y andábamos con zapatos de vestir toda la vida. ¿Por qué no usábamos tenis? Aquí todo el mundo usa tenis. Ahí andábamos con zapatos de vestir como este, algo así, toda la vida. Usted sabe, un doctor, atender gente durante todo un día, un dentista, alguien que corta el cabello todo el día con zapatos de vestir. Así somos en Latinoamérica, o éramos. Terrible. ¿Por qué les conté todo esto? En carreras, en un autobús, con las ventanas cerradas, todo el mundo transpirando. ¿Y qué va a hacer televisión? Mira, nada. Ahí va uno sentado, aburrido, dormido, por hora y media para llegar a un lugar, mirando por la ventana. Lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, ¿a uno qué le tocaba? Pues pelar el oído para escuchar historias interesantes, pero no había otra. Y no que uno sea metido ni nada, simplemente hay que entretenerse de alguna manera. Miren, yo siempre le digo a mi hija, el aburrimiento es importante en la vida. Es importante, a los hijos hay que enseñarles, hay que desconectarse un ratito y tal. ¿Y qué hago? ¿Me voy a aburrir? Está bien. El aburrimiento tiene dos resultados buenos. O la gente se vuelve viciosa o se vuelve creativa. Cuando la gente no tiene nada que hacer, busca vicios o busca ser productivo. Y entonces yo dije, pues hay que prestar atención, pelar
el oído a ver qué están. Y había unas historias que salían por ahí. Yo no sé por qué, si topaba uno con suerte, las dos señoras del frente o las dos de atrás venían en una conversona de 2 horas, y la historia era como de una película. Se ponía, no, fíjate, y cuando tú piensas que la historia ya termina, comienza la señora, no, es que fíjate, ahí no queda la historia. Entonces yo digo, de veras, o sea, se pone mejor. La historia se pone mejor. ¿Cómo va a ser? Esa señora ganaría plata haciendo una novela con su vida, ¿no? No, es que entonces fíjate que el muy sinvergüenza fue. Y entonces, y yo nunca entendí por qué cuando las señoras llegaban al punto más importante de la historia, lo que amarra toda la historia, bajaban la voz. Qué rabia da eso. Entonces, claro, cuando ya bajan la voz, uno dice, ¿y ahora cómo hago? Yo tengo que acabarla. Entonces, ¿le ha pasado a usted en un avión o algo así que está viendo una película y ya cuando están por llegar a la puerta, usted dice, esta es la mejor parte y no ha terminado la película? Y le apagan el sistema. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Así me pasaba con esas señoras y cuando estaba en lo más y mejor, y sí, fíjate que entonces le dijo a la señora, ¿qué haces? Tienes que, ¿qué? Inclinar el oído. Y ahí uno tiene sus técnicas para no parecer así como, quizás si me hubieran tomado una foto pues hubiera sido otra cosa, pero yo no sé. Mi esposa dice que yo tengo así como un sistema sensorial tremendo. Yo puedo estar conversando con ella y yo escucho lo que comentó otra persona al otro lado del cuarto. Digo, no, eso no fue así, tal cosa. Uno desarrolla sus habilidades. Uno aprende a escuchar. ¿No? Uno aprende a escuchar. Sí, como hay un amigo mío que me decía el otro día, pastor, un amigo mío me dice, yo he notado que una de tus cualidades es que eres tremendamente observador. Y tuve que decir, es cierto, yo lo observo todo. Y mi oído está afinado para escuchar lo que me interesa escuchar también. ¿Qué me diría usted si yo le dijera que quizás lo que te falta para escuchar la voz de Dios es vivir con el oído ahí? No a lo que dice la gente, a Dios, porque Él siempre está hablando. Y los que prestan atención se van a llenar de vida. ¿Sí? Si prestas atención. Con razón, el Nuevo Testamento más de 15 veces dice algo como: el que tenga oídos para oír, que oiga. Debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice. Hay 3 actividades que nos ayudan a afinar el oído para escuchar a Dios. Número 1, la adoración. Cuando uno adora a Dios, uno le pone la alfombra roja al Señor para que Él entre y tenga un encuentro con uno. No sé si has estado alguna vez en un evento de alfombra roja, pero yo he estado en las entregas de premios. Aquí tengo a Alex, que ha estado un montón de veces en las entregas de los premios. Yo solamente he estado una, yo creo, Alex. ¿Cuántos llevas? Ya no sé, pero en fin. La primera vez que está, es curioso, ¿verdad? No sé si te pasó, pero o sea, como el chico que me estaba manejando para ayudarme a entender cómo era esto, pues me dice, vamos, ahora es el momento de la alfombra roja. Y yo, sí, ¿cómo es la cosa? Y ves esa alfombrota así, y solo los nominados y qué sé yo caminan sobre esa alfombra. Ahí estaba yo. Decía, qué cosa, qué raro es estar aquí, ¿no? Cuando uno adora a Dios, es como si uno le prestara la alfombra, se la pusiera y le dijera al Señor, ven que quiero conversar contigo, ven que quiero conocerte. Es poderosa la adoración. Usted pone música de adoración. Usted no tiene que ser cantante para ser adorador. Usted lo que tiene que tener es un corazón que disfruta la amistad con Dios. Punto. Disfrute la amistad con Dios. Disfrute la presencia, la persona de Dios a través de la adoración. Entonces, préstele esa alfombra roja, déle el lugar que Él merece, porque solo Él es Dios y solo a Él puedes adorar. ¿Y cómo lo haces? Pon música de adoración.
Enciérrate en un cuarto, en una esquina, siéntate en tu sillón favorito y dile: Señor, voy a pasar tiempo contigo, y abra ese espacio. La voz de Dios se escucha en medio de la adoración. Por eso para mí es vital y es importante. Yo creo que usted y yo lo hemos experimentado cuando hemos venido a esta reunión una y otra vez. Cómo Dios habla en medio de la adoración. Dios siembra pensamientos, siembra impresiones en nosotros, dirección. La Biblia dice que cuando Pablo ayunaba en el Nuevo Testamento, el Espíritu del Señor dijo: sepárenme a Pablo y a Bernabé para la misión que tengo para ellos. Y los primeros viajes misioneros que se conocen en el cristianismo iniciaron en un momento de adoración. Me encanta lo que decía hace muchos años un director de alabanza aquí, que decía: no nos damos cuenta cuando adoramos a Dios que estamos delante del creador de los sueños y de las visiones. Que cuando tú entras en contacto con Él y prestas atención, ideas, negocios, visiones, ministerios van a nacer si te conectas con Él. Eso pasa en la adoración. ¿Están aquí todavía o ya los perdí? Crea un ambiente en tu casa. Crea un santuario a Dios a través de música. Escucha las canciones, tómate tiempo para cantarlas o simplemente pensar en lo que dicen. La segunda actividad que es importante para afinar nuestros oídos espirituales, a escuchar la voz de Dios, es escuchar en oración. ¿Qué quiere decir esto? Es acercarse a hablar con Dios, pero ir más allá de hablar con Dios. Sabemos que la oración es traerle a Dios nuestros rollos, y a Dios le encanta que hagamos eso. Dios quiere que tú hables con Él todos los días, que le digas lo que estás viviendo, cómo te sientes, lo que te pasó, que sueñas, que temes, que te enoja, todo eso. Dios te invita a que lo tires ahí en su presencia. Eso es orar. Háblale a Dios lo que tú necesitas. Pero buena parte de nosotros llegamos a tirar todo lo que queríamos tirar y decimos: ok, ya, gloria a Dios, ya terminé todo lo que tenía que orar, gloria al Señor. Tenemos la lista de 12 peticiones y te va rayando la lista y ya cubrí, gloria a Dios, Señor, por ahí nos vemos. Ya, la mejor parte venía y no la perdemos, que es cuando usted y yo cerramos el pico y Dios puede hablarle a nuestro corazón, ¿no? Con razón la Biblia dice, miren, este pasaje me fascinó y no lo leemos a menudo: cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. ¿Oyeron eso? En la gran mayoría de servicios cristianos hoy hacemos completamente lo contrario. Hablamos, cantamos, pedimos, proclamamos, declaramos, bla, todo ese montón de cosas, y no aprendemos a callar. La sabiduría de Salomón dice: cuando entres a hablar con Dios, cierra el pico mejor y abre los oídos. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. ¿Qué me está diciendo la palabra de Dios? Que en la relación espiritual con Dios hay un principio que priva, importantísimo, que priva en las relaciones humanas. Es mejor saber escuchar que hablar de más. Por eso nos dieron solo una boca y 2 oídos. Es de sabios escuchar. Cuando tú estás en una discusión, cuando tú estás en una confrontación de ideas, cuando tú tienes que resolver asuntos con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, practica este principio. Aprende a escuchar y a escuchar bien primero. Y no saltes a decir: pero es que tú y que yo, no, pero tú y que tú siempre hablas así, toda esa cuestión. Cierra el pico y escucha. Y después de que usted escuchó, hable y diga lo que usted piensa. Y quizás lleguemos a una solución que nos beneficie a todos. ¿Me sigue? Cuando hablamos con Dios,
necesitamos tomar un tiempo en que decimos como Samuel dijo. ¿Cómo fue que dijo? Habla, Señor, que tu siervo. ¿Están aquí? Escucha al Señor, métete en oración, separa tiempo diariamente, pero luego de que hables, guarda silencio. Cuando guardes silencio, hay cosas que pueden pasar. Número uno, tus preocupaciones. Miren, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo quiero tener un tiempo con Dios me pasa mucho. Yo tengo mi teléfono al lado. ¿Por qué? Porque uso música para hablar con Dios. Yo trato de crear ese ambiente y me gusta, ¿no? Y a veces canto y a veces solo escucho. Yo les confieso algo, yo guardo más silencio que hablar cuando estoy orando. No es que me estoy poniendo ejemplo, simplemente que hay gente que es muy buena para sacar pensamiento y tal. Yo no, yo me quedo corto. Yo saco todo eso y después me quedo callado. Ya de pronto digo, ya no sé qué más decir. Y me consoló este pasaje. Dije, ok, quizás es por ahí por donde tengo que ir. Entonces oigo música. ¿Por qué les cuento eso? Porque tengo el celular al frente. ¿No les pasa a ustedes que de pronto usted dice, yo necesito hablar con Dios un momento, desahogarme y tal, y todo el mundo comienza a textearle a usted en ese momento? A mí la gente no me escribe mucho. Mi teléfono, en mi casa el teléfono suena para mi esposa. Ella habla, y no es que habla mucho, pero ella es buena para dialogar y todo. Yo creo que la gente lee como que yo no soy muy, soy como medio pasco para hablar, yo no sé. Pero con ella la gente la llama, la escriben, en fin, es una cosa bella. Mi teléfono nunca suena, excepto cuando estoy por orar. Yo no sé si le pasa a usted, pero cuando yo quiero orar, uy, se me olvidó que tenía que pagar esta cuenta. Ay, se me olvidó que tenía que hacer esto, que se me olvidó que no sé qué, que fulanito. Y entonces comienzo a llenarme de cosas. Digo, ¿y a qué hora? Y entonces me entró un aviso de noticias, porque estoy afiliado a varios canales de noticias. Me entró y dije, ay, Dios mío, ¿qué será eso que pasó en Ucrania? Entonces, yo estaba orando. ¿Qué rollo es querer entrar en esa sintonía con Dios? ¿No? Hay que apagar esas cosas y escuchar. Quizás cuando escuches, Dios te ponga la impresión en tu corazón de orar por alguien. Me ha pasado algunas veces. En ese momento de quietud, tengo una gran inquietud de comenzar a orar por una persona. Nos dice el pastor Joel que en una ocasión había una chica que se convirtió aquí en Lakewood. Bueno, que estudia con ciertas personas, sus compañeros se gradúan, pero antes de graduarse ella tenía una fuerte impresión en su corazón que Dios le decía que le compartiera el evangelio a sus compañeros y en particular a este compañero, que lo trajera a la iglesia, en fin. No hizo caso como por un año, finalmente lo invitó, vino, nunca más se volvieron a ver, ¿no? Cuando ella llega a Lakewood, tiempo después, se casa con alguien. Y en una ocasión, cuando van saliendo de aquí de la iglesia, se topan con esta persona. Y cuando su esposo viene a saludarlo efusivamente, ella se queda como, pero ese era mi compañero de colegio. ¿Y qué pasó? Y su esposo le dice, es que tú no sabías que él es la persona que me trajo al Señor. Ella no sabía que cuando el Espíritu Santo le ponía a orar por este chico, estaba orando por la persona que iba a traer a su esposo a los pies del Señor. Qué importante es que usted y yo sepamos leer la voz de Dios en nuestras vidas. Yo podría contarle de una cantidad de ocasiones en que alguien ha tomado el teléfono para llamarme en momentos críticos y decirme, no sé qué está pasando, pero el Señor me dijo que tengo que estar orando por ti. Y bendigo a Dios por esas personas que saben escuchar la voz de Dios y obedecen. Tú puedes ser una de esas personas. Quizás el Espíritu Santo te va a poner una inquietud en tu corazón de un tema que tienes no resuelto con Dios o con alguna persona. Y quizás termines orando como el salmista oraba. Examíname, Señor, conoce mi corazón. Esa es una buena oración para hacer cuando uno guarda silencio. Es decir, ore y guarde silencio después. Examíname, conoce mi corazón, pruébame, conoce los pensamientos que me inquietan y luego guarde silencio. Quizás Dios te va a hablar y te va a decir, oye, esa manera en que le hablaste a tu esposa o que trataste a tu hija no estuvo bien, tienes que pedir perdón.
Pues sigue. Es valioso eso. Quizás en ese silencio Dios te ponga un pensamiento que tienes que considerar, un pasaje que vas a leer y que va a ser una guía clara para una situación que tú estás atravesando y donde tienes que tomar una decisión. Y por último, la meditación. Orar, dije, escuchando a Dios, adorar al Señor. Y tercero, meditar, tomar tiempo para meditar. ¿Qué es? Meditar es detenerme a pesar cosas, a considerar, a disfrutar quién es Dios, sus obras, sus palabras. El salmista decía que es una de sus cosas favoritas para hacer cuando está en relación con Dios es meditar. Dice el Salmo 27, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, miren qué palabras, lo que más anhelo es vivir en la presencia del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. La meditación es poderosa. No le estoy hablando de meditación trascendental, no le estoy hablando del concepto pagano, no cristiano de meditación, que es vacío los pensamientos, que es en cero y ahí las vibras y no sé qué cuestión. Yo estoy hablando de ese tipo de cuestión. Estoy hablándole de usar tu mente y enfocarla en Dios, en su palabra, en sus obras, en su presencia. Llénate la mente. Miren, qué poderosa que es esta meditación. Es un ejercicio espiritual para sacar de la mente las basuras y distracciones. Cuando usted acostumbraba a usar su imaginación para cuánta porquería, hoy Dios te da un corazón nuevo para que uses tu imaginación. Cuando abres la Biblia, imagínate, métete en la historia. Yo me he puesto las sandalias de David y le he mandado esa pedrada a Goliat y me disfruto la historia el doble. Yo me meto como en la película para poder tratar de entender qué está pasando ahí. Me gusta eso. Te invito a que uses tu imaginación. Uses tu mente, tus pensamientos. ¿Qué quiere decir? Cuando abres un pasaje, pregúntate. Esta es una buena técnica de estudio bíblico devocional. ¿Qué me dice este pasaje acerca de Dios? Acabo de leer eso. ¿Me dice algo acerca de Dios que yo tengo que tomar en cuenta? ¿Hay algún principio espiritual que yo puedo aplicar? ¿Estoy viviendo esta verdad? Y si no la estoy viviendo, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Medite. Termino aquí. Les leo Isaías 55, un poco más extenso. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba, aunque no tenga dinero. No cuesta nada lo que Dios te está invitando a hacer. Vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerzas? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Me parece estar escuchando al Señor hablarme muchas veces. ¿Quieres vida? ¿Por qué gastas esfuerzo y tiempo donde no se sacia el alma? ¿Por qué lees lo que no nutre? ¿Por qué gastas fuerzas en lo que no nutre? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen y encontrarán vida. ¿Quién dice amén a eso? Mi vida dio un giro tremendo en momentos puntuales en que pude escuchar la voz del Señor, ¿no? Venía de un viaje de California, yo vivía todavía en Costa Rica, estaba soltero, y en el avión de vuelo de varias horas de regreso a Miami y después a Costa Rica, el Señor me puso una impresión en mi corazón, un pensamiento. Me decía, tú vienes a vivir a los Estados Unidos. A mí me gusta Estados Unidos, pero no me gusta para vivir. Usted me dirá, eso no es cierto, porque usted decía que cuando jovencito usted se moría por vivir en Estados Unidos. Era muchos años antes, mijo. Yo hice vida, hice ministerio en Costa Rica. Estamos hablando de 25 años después, no sé, que vine a ministrar a una iglesia acá, y cuando me fui dije, qué linda es California, me encanta el clima de California, me encanta esto, me encanta aquello. Y el Señor me pone un pensamiento, te vienes a vivir a los Estados Unidos. Yo dije, nah, a mí no me gusta Estados Unidos, a mí me gusta venir a comprar a Estados Unidos.
pero me parece aburrido vivir en Estados Unidos. Me encanta el ambiente de mi país. Le di todas las razones por las que me gustaba Costa Rica. Una hora después, no sé, en el vuelo, otra vez esa impresión aquí. Te vienes a vivir a los Estados Unidos. Yo dije, ay. Y comencé a darme todas las razones por las que no. Dije, wow. Me dije, te quedaste bien impresionado, Danilo, con las cosas de California. Qué increíble, qué fácil que te convencen, dije yo. Qué fácil que te convence esa idea vieja que tenías de 18 años de venir a Estados Unidos. Y la tercera vez, como una hora después, vienes a vivir a los Estados Unidos y es en tiempo de guerra. Y ahí me eché a reír y dije, ay, en tiempo de guerra. Qué buena película te estás haciendo, Danilo. Regresé a mi país. Tuvimos que ir de gira a Europa. Ministramos en París. Estaba con mi pianista Godofredo. Nos dieron un día libre. Nos fuimos a Versalles a conocer el palacio y los jardines allá en Versalles. Y estábamos tomándonos un café, una cafetería espectacular, así tipo europeo. Una cosa bella. Y al frente de nosotros, cruzando la calle, hay una tienda llena de televisores, todos sintonizados en el mismo canal. Yo estoy tomando café y le digo a Godofredo, oye, qué curiosa esa película, ¿la has visto alguna vez? Y se volteó y me dijo, no. Y siguió tomando el café, pero yo me quedo mirando y era una película que tenía 2 torres, un poco de humo salía de una y un rótulo que decía abajo en rojo, Life. Y yo dije, qué raro, no es una película, tiene rato de estar la toma ahí. Le dije, espérame un segundito, Go, me voy a ver qué es esto. Y me fui al frente y cuando nomás me paré al frente, el avión que se estrella contra las Torres Gemelas y el frío por la espalda y los franceses que salieron corriendo a sus casas en silencio y la voz del Señor que me dijo, te vienes a Estados Unidos y es en épocas de guerra. Y aquello me sacudió tan fuerte. Y dije, Señor, ¿cómo a veces nos cuesta entender tu voz? Pero qué paciencia tan bella la de Dios. Que cuando nos tiene que guiar para lo mejor para nosotros, Él se toma la paciencia de llamarnos 3 y 4 veces y 5 veces. Y si somos muy burros, Él busca la manera. Como es el caso de su servidor, no el suyo. Y eso me movió contra mis deseos para llegar a casa, hablar con mi familia, con mi equipo, con mi pastor y decir, Dios quiere esto, y yo no entiendo. Todo el mundo me decía, ¿cómo vas a ir a Estados Unidos? En esta época, todo el mundo quiere salir de Estados Unidos en esta época. Las bombas van para allá. O sea, la gente, dije, Dios quiere que vaya para allá y no sé para qué. Y le digo, me costó soltar todo lo que yo amaba, todo lo que yo había construido de alguna manera en 20 resto de años. Dejé a la persona ahí también que la única que me hacía ojitos en ese momento en mi vida. Y yo siempre he dicho, qué burro que fui. Eso no fue Dios que me habló, porque dejé la relación con Gloriana en ese momento, me vine, en fin, perdí tiempo. Si hubiéramos estado casados más años de lo que me perdí. Y pasé 3, 4 años muy difíciles, pero sabía que era la voz de Dios que me había hablado. Y claro, y cuando me veo en este lugar del cual no me considero digno, pero para el cual Él me dijo, te quiero, entiendo que era la voz de Dios que me preparaba con mucho tiempo para estar acá. Es vital escuchar la voz de Dios. Te puede salvar la vida. Puede cambiar el curso de la historia de tu familia. Puede llevarte a nuevas dimensiones en tu aventura de fe. Pero tienes que querer escucharla. Y para querer escucharla, tienes que vivir con el oído. Señor, cuando tú quieras, háblame. Yo te voy a decir, heme aquí.
aquí tienes a tu siervo. ¿Qué quieres? Si es algo que, lo que sea, difícil, no importa, pero yo lo que quiero es escuchar tu voz. Y quiero que me des la gracia para seguirlo. Por favor, te pido, construye esos momentos. Busca esos tiempos a solas. Aquieta tu corazón. Deja tu lista de pendientes. Ahora a veces hago eso. Pongo mi lista de pendientes que podrían distraerme. Los pongo en una libreta. Cuando me vienen, pum, anoto. Ok, ya. Ahora puedo hablar con Dios. Y escucha. Ven, adora al Señor y trata de escuchar en medio de las canciones. Yo soy firme creyente de que no necesitamos canción tras canción, tras canción, tras canción, tras canción. Hay personas que le tienen miedo a dejar de cantar, a dejar espacios, porque la gente se nos va a distraer. Yo no sé, yo era así también. A veces tenemos esos miedos. Pero yo creo que la adoración tiene que ser espacios donde le cantamos a Dios y espacios donde nos dejamos pensar, ¿qué fue lo que canté? ¿Qué quiere decirme Dios? Y en el silencio vamos a escuchar la voz de Dios, pero es vital que la escuches. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres abrirte a Él? ¿Sí? ¿Crees que es posible para ti? Termino con esto. No es fácil. Sí, no somos perfectos. Puede haber momentos en que nos equivoquemos y digamos, Dios me habló y tal vez no fue así. Pero hay que comenzar la aventura y ser sabio para perseverar buscando esa voz de Dios. Inclinen su rostro. Padre, gracias te damos por tu presencia, por tu palabra. Abra sus brazos conmigo y le decimos como Samuel: heme aquí, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero seguir tu dirección. Si por alguna razón te he entristecido, Señor, y eso me impide, te pido perdón y te pido que como tú lo haces, háblame puntualmente en dónde quieres cambiar, en dónde debo pedir perdón. Y lo voy a hacer, Señor. Señor, te pongo mis decisiones y mis deseos y mis sueños, pero por encima de todo eso,